Diálogo, un programa en el que tratamos diversos temas en un contexto abierto a la luz de la palabra de Dios. Acompáñanos y dialoguemos juntos. Es una verdadera bendición para mí presentarles al pastor Richard Hernández. Él es médico y especializado en neurocirugía, radica en Arequipa, Perú, y es parte del cuerpo de Cristo que se congrega a través de las redes y a través de las reuniones presenciales que tenemos con el IMSS Central. Así es que, pastor, agradezco de todo corazón su tiempo, su disposición para bendecir a todos nuestros hermanos y a mí en lo personal. Muchas gracias, hermana Alvita. Un gusto volver a vernos también a través de este medio. Hace mucho tiempo que no nos encontrábamos por aquí, pero gracias a Dios yo la veo muy bien, la veo sonriente. Espero que todo esté bien por allá y sí pertenecemos a esta congregación que busca el Señor, ¿no? Yo muy contento, muy agradecido también con la iglesia allá en Guatemala, con usted, con su persona, con su esposo, con Radios 760, que también a través de este medio podemos comunicarnos. Un saludo a toda la iglesia allí en Guatemala. Dios les bendiga y estoy a su disposición, hermano. Muchas gracias, pastor, para aprovechar al máximo su tiempo, que es muy valioso, y en realidad lo es porque este día nos va a edificar con el conocimiento que el Señor le ha permitido a usted obtener para poder saber cómo actuar ante los problemas que en algunas ocasiones nuestro sistema nervioso presenta. Y yo quisiera que para empezar brevemente nos definiera qué es el sistema nervioso y cuáles son aquellas causas que lo pueden afectar. A ver, el sistema nervioso es un conjunto de órganos, ¿no? Está conformado por el cerebro, por un tronco encefálico, por una médula espinal, y de allí van a salir diferentes nervios que se van a distribuir por todo el cuerpo. El objetivo del sistema nervioso es captar todo lo que sucede en nuestro exterior para que a través de los receptores que tiene el sistema nervioso, esa información pueda ir al cerebro. El cerebro, en una de sus funciones es sintetizar, ¿no?, toda esa información y dar una respuesta. Y esa respuesta la va a dar a través de los nervios motores que van a ir a las extremidades, que van a ir a la lengua, que van a ir a los ojos, etcétera, etcétera, para poder dar una respuesta, ¿no? Entonces, el sistema nervioso en realidad está siempre alerta, porque cuando estamos durmiendo sucede un ruido extraño y nos despertamos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si es un ruido que puede estar, pero como es extraño a nosotros, nos despertamos, ¿no? Entonces, el sistema nervioso nunca está 100% dormido, ¿no? Mientras dormimos también sigue trabajando y es importante también el sueño. Ya vamos a hablar en el transcurso de la charla de este tipo de situaciones. Amén. Me preguntaba usted, hermana Albita, sobre cuáles son las enfermedades más frecuentes, ¿no?, del sistema nervioso. Lo podemos clasificar en grupos. Vamos a clasificarlo en grupos para que nuestros oyentes de Radio 760 puedan tener una mejor comprensión, ¿sí? Primero tenemos las enfermedades que vienen debido a golpes, ¿no? Uno puede golpearse la cabeza, uno puede golpearse la columna y va a surgir de ahí un dolor de cabeza, o va a surgir un dolor de la espalda, va a surgir un dolor en la columna lumbar, por ejemplo, que es lo más frecuente, ¿no? Entonces, ese tipo de dolores simplemente son reacciones a ese golpe. Y es importante también saber que depende de la intensidad del golpe, también se va a producir una intensidad en el dolor. Si el golpe ha sido leve, entonces el dolor de cabeza, en este caso, va a ser leve. Si el golpe ha sido leve también en la región lumbar, que es la que más se afecta, también va a ser un dolor leve. Pero cuando el dolor que se produce no está de acuerdo a la intensidad del daño, entonces ahí sí tendríamos que alarmarnos, ¿no? Otro signo de alarma también sería cuando ese dolor que en el transcurso de los días tiene que ir desapareciendo poco a poco, porque cuando uno se golpea, por ejemplo, la cabeza, o cuando uno recibe un golpe, se van a producir una serie de sustancias en el cuerpo, ¿no?, que son las sustancias de inflamación, que nos avisan a nosotros que hemos recibido un golpe. Imagínese usted, hermana, si no tuviésemos esos receptores que nos digan, no, acá hay un daño, acá me he hecho una herida, por ejemplo, ¿no? Entonces, caminaríamos por la vida, ¿no?, haciéndonos muchos arañones, ¿no?,
terminaríamos todos arañados con cicatrices, ¿no? Entonces, otro signo de alarma es que ese dolor tiene que, si va en aumento, en aumento, en aumento cada vez más, ahí sí tendríamos que preocuparnos, ¿no? Eso por los golpes. Otro tipo de enfermedades, por ejemplo, son las enfermedades vasculares. Y ahí tenemos dos grandes grupos. Un grupo es los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que es cuando una persona de un momento a otro siente un dolor muy intenso y se desmaya. Entonces, ¿qué ha pasado? Y cuando la familia lo viene a ver, ya lo encuentran desmayado, inconsciente, y quieren reanimarlo, pero el paciente no puede hablar, no puede moverse, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tendremos que sospechar que ha sufrido un accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es de dos tipos, uno isquémico y uno hemorrágico. Hemorrágico es cuando una arterita, una vena del cerebro ha sangrado, ¿no? Y eso se debe, por ejemplo, a un aneurisma, por ejemplo. No sé si han escuchado o escuchado, hermana, sobre los aneurismas. Uno puede estar caminando y de pronto se desmaya. ¿Y por qué? Porque se reventó un aneurisma. Es una enfermedad muy grave, muy delicada. Y tenemos el otro gran grupo, el grupo de los accidentes isquémicos, ¿no? Que es cuando por alguna razón, por ejemplo, por un colesterol muy alto, ¿no? O por una arteriosclerosis, por una falla en el corazón, por ejemplo, una arritmia cardíaca, se producen trombos se producen coágulos dentro del torrente sanguíneo y esos coágulos van a ir hacia las arterias cerebrales y las van a tapar. Entonces, esa parte de cerebro que recibe sangre va a dejar de funcionar. Los síntomas entre ambos, entre el accidente hemorrágico y el isquémico, básicamente son similares. La única opción que tenemos para poder diferenciarlos en una emergencia, por ejemplo, es sacarles una tomografía. Después tenemos las enfermedades degenerativas, tipo demencia senil, tipo Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Que ya por el transcurso de los años el sistema nervioso también va sufriendo cierto deterioro neurológico y que inevitablemente vamos a tener que en algún momento disminuir nuestra capacidad, por ejemplo, de atención, disminuir nuestra capacidad, nuestras habilidades que teníamos de jóvenes, ¿no? Y eso se debe sobre todo al envejecimiento. La pregunta es por qué en algunas personas tienen mayor predisposición a tener este tipo de enfermedades, básicamente por el estilo de vida. Si tienen un estilo de vida saludable, por ejemplo, lo más probable es que su sistema nervioso sea conservado o hasta muy tardía, ¿no? Son muy mayores los pacientes, ¿no? Pero si nos descuidamos con alcohol, con comida chatarra, por ejemplo, con comida que no es sana, no tenemos una vida sedentaria, por ejemplo, entonces el sistema nervioso va a deteriorarse más rápidamente, ¿no? Otro gran grupo de enfermedades frecuentes son los tumores, ¿no? ¿Por qué se caracteriza un tumor cerebral? Por un dolor de cabeza, por ejemplo, que empieza lentamente, poco a poco, y que en el transcurso del tiempo, el transcurso de un mes, 2 meses, 3 meses, un año, por ejemplo, la persona va a ir notando que ese dolor cada vez es más intenso y cada vez es más frecuente. Y nosotros como personas, cuando tenemos un dolor de cabeza, lo primero que hacemos es ir a la farmacia y pedir, pues, comprar una pastilla para el dolor, ¿no? Eso puede suceder y no es de gravedad si es que pasa de vez en cuando, ¿no? O si está asociado, por ejemplo, a un evento en que nosotros nos hemos excedido o hemos hecho, o hemos renegado o estamos estresados. Pero si no se debe a esas causas y estamos notando que cada vez ese dolor de cabeza es más intenso y más frecuente, ahí sí deberíamos un poquito tomar atención e ir a un médico, ¿no? Entonces, esas son las más grandes enfermedades que podemos encontrar. Excelente, realmente es toda una cátedra y es suculento todo el conocimiento que estamos obteniendo porque nos hace comprender muchísimos aspectos que debemos cuidar. Por ejemplo, no golpearnos, no. Cuando usted hablaba de que el sistema nervioso siempre está alerta y que se ve afectado por los factores externos, me pongo a pensar, las emociones tienen mucho que ver, influyen en el estado saludable de nuestro sistema nervioso o es secundario. No, sí, así es, hermana. Las emociones influyen mucho en la salud de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, yo atiendo, por ejemplo, en mi hospital pacientes que después de haber tenido una discusión, ¿no? Una discusión familiar, entonces viene el esposo, viene la esposa y estuvimos discutiendo y se desmayó.
¿no? ¿Y qué pasó? Justo reventó un arterito, una arena. ¿Por qué? Porque esas emociones muchas veces causan una elevación de la presión arterial, Mm, ¿no? Y cuando en ese momento el vasito que está ahí, que está susceptible a cualquier tipo de alteración, puede reventarse y puede ocasionar un sangrado, pues, ¿no? mm, Entonces sí influye muchísimo. Otras veces, por ejemplo, ¿no? Los estados de ánimo, la depresión, por ejemplo, que también es muy común en estos días que tengamos este tipo de enfermedad, también influyen. ¿Por qué? Porque no nos impide, por ejemplo, dormir, ¿no? Nos altera el estado de atención, ¿no? Nos desgana, nos desmotiva, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos permite que el sistema nervioso actúe de una manera adecuada, acorde con las exigencias que tenemos nosotros, ¿no? Y es allí donde surgen los desequilibrios. Entonces, un desequilibrio cuando una persona necesita estar más activa, cuando necesita estar más despierta, cuando necesita estar más animada para su trabajo, para la familia, etcétera, etcétera, por ese tipo de situaciones, entonces hay como una especie de lucha en el sistema nervioso que finalmente va a traer consecuencias, ¿no? Y las consecuencias, pues ya las sabemos, el mal humor, la tendencia al sueño, el cansancio, el desgano, la desmotivación, ¿no? Entonces, todas esas emociones que usted me acaba de decir influyen, ¿por qué? Porque en el sistema nervioso también se generan ciertas sustancias, ¿no? Ciertas sustancias que hacen que el sistema nervioso tendría que funcionar de alguna determinada manera para poder estar de acuerdo a las necesidades que tiene en el medio externo, ¿no? mm. Qué importante, realmente qué importante es estar atentos a esto y tener de parte de Dios esa inteligencia que viene de parte del Señor para activar el Espíritu de Dios, que es el que gobierna o debe gobernar nuestra vida, un espíritu de amor, de poder y de control propio, ¿verdad? Ahí sí que respirar y parece algo, no sé, como tal vez hasta simpático el contar hasta 10, pero realmente no lo es, pastor. Podríamos decir que es una disciplina en donde nosotros podemos entrar en calma y entender que lo que más nos conviene después de escuchar esta charla es por ningún motivo comprometer nuestro organismo por algo que realmente no vale la pena, ¿verdad? Ahora, como usted bien lo decía, estamos muy expuestos a cambios en el clima, son extremos los que estamos viviendo, hay problemas mucho tráfico vehicular y demás, y todo esto a veces tiende a desmotivarnos, pero qué importante es que usted, aparte de ser médico, sea pastor, porque yo pensaba que acá usted nos podría dar un consejo pastoral para no entrar en ese tipo de depresiones, sino renovar nuestra mente, pastor, y no permitir que nuestra alma se enseñoree de nosotros, sino que sea el Espíritu. Así es, hermana, es muy importante. La verdad, el conocer al Señor personalmente a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, le cuento una anécdota así, antes cuando por el tráfico mismo, Uh -huh. ¿no? No sé por qué razón, hermana, así le comento una infidencia en mi vida. Siempre que paro en el carro por el tráfico, siempre las personas, los peatones pasan delante de mi carro. Yo digo, pero si tienen más adelante o más atrás sitio para pasar, ¿por qué siempre pasan allí, no? Y entonces me surgía a mí como una furia por el estrés mismo del tráfico, ¿no? Pero después, conociendo ya al Señor, no decía, por algo están pasando. Y le pregunté al Señor, Señor, pero ¿por qué están pasando justo delante mío? ¿No? Y en mi corazón nace que cada persona que esté pasando por delante de mi carro, en vez de enojarme, lo bendigo, hermano. Ellos no se dan cuenta, pero los bendecimos, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice, ¿no? Si hay algo bueno, algo digno, algo honesto, algo bello, algo que le agrada al Señor, en eso pensad. Entonces, en los momentos en donde nosotros tal vez estamos sufriendo una situación en donde vemos que podemos estallar, ahí tenemos que hacer rema la palabra de Dios, ¿no? Decirle al Señor, Señor, tú tienes mi corazón, Señor, toma tú el control de mis sentimientos, ¿no? Y poder superar ese tipo de pruebas, ese tipo de situaciones, ¿no? A veces es muy difícil porque hay muchos problemas, hay mucha ansiedad, hay mucha frustración, etcétera, etcétera,
¿no? Sin embargo, el Señor nos llama a tener dominio propio y además tenemos que hacerle caso a la palabra cuando nos dice en el consejo de Dios, ¿no? La dulce palabra, entonces aplaca la ira, dice, ¿no? Entonces, si nosotros reaccionamos de una manera agresiva, lo más probable es que nuestro interlocutor también reaccione de esa manera. Entonces tenemos que pedirle al Señor ahí sabiduría y tenemos que pedirle dominio propio. Recordemos los frutos del Espíritu, ¿no? Un dominio propio, pero con inteligencia, ¿no? Por ejemplo, con mi esposa muchas veces no hemos estado de acuerdo en algunas situaciones y yo he dejado personalmente a que pase ese momento y poder abordarlo después. Y ese es un consejo muy importante también que le damos, ¿no? No abordar las situaciones o no abordar un tema si es que estamos muy estresados, si es que estamos muy enojados. Pedirle al Señor que nos calme el ánimo, que se aplaque la ira que tenemos y él poder abordarlo de una manera más inteligente, ¿no? Más como hijos de Dios. Importantísimo y de verdad muy sabio el consejo porque nosotros tenemos un lugar, una ciudad de refugio donde podemos acudir para abrir nuestro corazón sin ser rechazados. Todo el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor, y nosotros ahí podemos ir a expresarle todo ese dolor, todo ese sentimiento que nos quiere dominar, pero no permitirle que nos domine, porque escuchándolo pienso yo, entonces, si yo permito que siempre la tristeza me domine, el miedo a que algo vaya a acontecer, porque muchas veces sufrimos de estrés postraumático, ¿verdad? Y realmente eso es una realidad después de haber pasado por varias situaciones traumáticas, como que nuestra alma se queda pendiente a que algo va a suceder, pero ahí la oración es sumamente eficaz para que nosotros podamos entrar y recibir de parte de Dios ese toque, pastor, que creo yo que hay una parte en donde ningún médico puede entrar usted tiene de parte de Dios un don y una bendición porque es neurocirujano. Usted utiliza esas herramientas para poder entrar a esas partes tan finas que componen el cerebro, la médula y todo lo que es el sistema nervioso que ya nos describió. Pero hay una parte en donde ustedes no entran, pero ahí el Señor sí toca. Ahí, si nosotros nos exponemos a Él con fe, seguro que vamos a recibir ese toque divino para poder entrar en paz. Pero hay entonces mucho que podemos hacer nosotros. Ya el pastor habló de comer saludable, de no tener una vida sedentaria y de no permitir que aquellas emociones negativas nos dominen y aparte hacer sustituciones. Si algo nos enfada, propongámonos a cambiarlo como lo hizo el pastor y mejor dar gracias, ¿verdad? Dar gracias porque al final de cuentas es lo que el Señor quiere. Y creo, pastor, que por esa razón el Señor nos mandó a ser mansos, ¿verdad? Porque nos conviene ser mansos y humildes. Cuando somos Amén. mansos vamos a tener paz y vamos a estar actuando en consecuencia. Ahora, luego de toda esta enriquecedora enseñanza que ya nos dio sobre cómo lo que compone el sistema nervioso y qué lo puede afectar, pregunto, cuando sufrimos dolores neurálgicos o hemos tenido, por ejemplo, alguna parálisis facial, ¿qué tipo de medicamento? No lo estoy diciendo para que corramos a la farmacia porque ya lo dijo el pastor, si nos conocemos, porque nosotros vamos conociendo nuestro cuerpo. En lo personal, hay momentos en que estoy muy expuesta a alguna situación y entonces yo sé que el dolor que me agarra en la parte superior derecha de la cabeza es extenuante. Y yo sé que me tengo que acostar, sé que me hidrato y eh, mi mismo cuerpo pide hielo, pastor, es como que mi cuerpo me indicara que me pusiera hielo. Ok, eso es como cíclico y luego se desinflama, porque ya lo dijo usted, ¿verdad? Hay una inflamación y pasa. Pero, por ejemplo, ¿hay alguna vitamina que podamos tomar para contribuir a que nuestro organismo se vaya manteniendo eh, equilibrado o es necesario que estas también sean medicadas?
Sí, hermana, el Señor cuando hace los alimentos, ¿no? O hace las plantas, piensa en nosotros también, ¿no? Tenemos que, dijimos, comer una comida saludable, ¿no? Menos grasas, menos frituras, menos papas, menos arroz, nos va a ayudar muchísimo en nuestra salud. Menos azúcar, por ejemplo, ¿no? Usted va a la tienda o a los chiquitos ya desde pequeños les enseñamos a todo es dulce, 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 ¿no? Y al final eso puede traer consecuencias. No digo que traiga, sino que puede traer. Eso va a depender mucho también de la genética, ¿no? Del mismo organismo de cada paciente. Pero cuando se trata, por ejemplo, de enfermedades de los nervios, que también hay las enfermedades, las neuralgias, que usted los ha mencionado, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros ya conoce su situación. Hay pacientes que sufren de migraña, por ejemplo, no hemos hablado de las cefaleas, ¿no? Lo mejor para la migraña, lo mejor para los dolores de cabeza es el descanso, ¿no? Entonces, yo he visto muchos pacientes que van, ¿no? Corriendo al médico para que les dé su analgésico, porque cuando uno tiene migraña, la migraña muchas veces, a pesar de la pastilla, no se va, sí, se sigue quedando y se sigue quedando, y está 3, 4, 5, 7 días tomando, tome y tome pastilla, ¿no? Entonces, yo personalmente he visto que con un sueño muy, muy reparador, las cefaleas, por ejemplo, van a disminuir muchísimo. Entonces, importantísimo el sueño. ¿Por qué? Porque en el sueño el mismo cerebro, el mismo sistema nervioso se va reparando. Todas las toxinas que han generado por trabajar mucho, ¿no? Como todo órgano, entonces durante el sueño se van a limpiar. Entonces, esa es el sueño también evita, por ejemplo, que se predisponga a Alzheimer, por ejemplo. Hay un estudio que se hizo respecto al sueño, ¿no? Entonces se ha visto que ciertas proteínas que producen las propias neuronas se quedan en el sistema nervioso porque no ha tenido un sistema de limpieza, sino que se han ido acumulando en el tiempo. Estamos hablando de 10, 15, 20 años, ¿no? Y eso es lo que produce este tipo de enfermedades. En cambio, cuando ya uno está durmiendo, y por eso es importantísimo dormir sus 8 horas continuas, ¿no? Y para dormir sus 8 horas continuas, nada de celular, nada de computadoras, unas 2 horas, unas 3 horas antes, ¿no? Y si cena, porque a veces hay personas que ya no están cenando por el mucho estrés, mucho compromiso, si va a cenar, por ejemplo, entonces una comida ligera en la noche para que le permita descansar después, ¿no? Y si tiene, por ejemplo, problemas en la madrugada, que se despierta, etcétera, etcétera, o se despierta muy temprano y quiere conciliar el sueño. Cuando una persona se despierta desganada, desmotivada o quiere seguir durmiendo, es que la calidad del sueño no ha sido el correcto. Entonces ahí sí tendríamos que nosotros buscar cuáles son las causas, el estrés, la preocupación, las deudas, los problemas, tantas cosas que pueden hacer. Entonces, ¿qué les recomiendo? No solucionar esos problemas, porque si no, si van a persistir esos problemas, entonces va a llevar una alteración del sistema nervioso que se va a traducir en dolores de cabeza, encefalías o las neuralgias que estamos hablando, ¿no? Ahora, usted me pregunta si podemos tomar algún tipo de vitamina, sí, y específicamente el complejo B, ¿no? No vamos a hablar de marcas comerciales, pero si hay vitaminas que nos pueden ayudar, incluso el complejo B, la vitamina B, se recomienda sobre todo en los dolores. ¿Por qué? Porque va a permitir que el sistema nervioso usa este complejo B, estas vitaminas, para repararse con mayor celeridad. Es por eso que cuando asociamos un analgésico con un complejo B, el dolor se disminuye o se va más rápidamente, ¿no? Otro tipo de suplemento, vamos a llamar de suplemento, ¿no? Que tendríamos que recibirlo en la alimentación, pero si no, por alguna razón no se puede, entonces tendríamos que nosotros mismos, ¿no? Ayudarnos a ayudar al cuerpo a que tenga ese suplemento. Por ejemplo, el magnesio, ¿no? El magnesio es un suplemento también que lo venden en las farmacias libremente, es natural también y que es un relajante natural. Entonces, antes de tomar un anticontracturante, ¿no? Un relajante muscular en pastilla, podemos tomar nuestro suplemento de magnesio. No lo podemos encontrar en el plátano, por ejemplo, ¿no? El plátano tiene, ¿no? Aparte del potasio, también tiene abundante magnesio. Un platanito y suficiente podría ser con eso para poder relajarnos, ¿no? En ese sentido. La vitamina E también es importantísimo para nosotros. La vitamina E es la vitamina, se ha dicho, de la juventud, ¿no? Entonces nos permite regular nuestro sueño, nos permite también asumir con mayor eficacia todo ese tipo de estrés.
Y eso lo encontramos en las diferentes frutas. Entonces, en nuestra dieta siempre debemos incluir alguna fruta. Una fruta de la estación, una fruta ahí que se vende en las tiendas. Suficiente con eso para que nuestro cuerpo esté capacitado para poder responder a ese tipo de situaciones que se presentan en la vida, ¿no? Eh, ¿Qué más podremos? Por ejemplo, usted mencionó que si usted se pone hielo, ¿no? Y eso le es efectivo. Entonces, la recomendación es, si es efectivo ese método que usted ha descubierto, hay que seguir usándolo, ¿no? Ahora, si el dolor de cabeza que usted tiene es muy intenso, ahí sí se recomienda ya un tipo de medicina, ¿no? Un analgésico, por ejemplo, porque tampoco es bueno permanecer con un dolor de cabeza todo el tiempo, porque nos complica nuestra vida, ¿no? No podemos estar no podemos tener una vida armoniosa si es que llevamos un dolor a cuestas nuestras, ¿no? Entonces es importante también saber ese tipo de situaciones. Pastor, usted hablaba de solucionar los problemas y yo creo que aquí es bien importante también entender que hay algunos que están en nuestras manos solucionarlos y otros que no están en nuestras manos. Sobre todo hablo de aquellas, por ejemplo, las madres que se preocupan por los hijos o, ¿qué digo yo? Si hay alguna situación que no está en nosotros controlarlo, creo que tenemos que aprender a dejarlo ir porque de lo contrario nos va a causar muchísimo daño estar sufriendo por algo que definitivamente no está a nuestro alcance solucionar, ¿verdad? Entonces, mucha atención con eso. Creo que tenemos que pedir al Señor sabiduría para comprender verdaderamente hasta dónde vale la pena estar nosotros involucrándonos en situaciones que tal vez no nos corresponden. Y además, lo mejor que podemos hacer es presentar delante de Dios esa situación y dar gracias porque una vez lo ponemos en sus manos, todo va a estar bien. Hablaba, como digo, yo quisiera tener, no sé, muchísimas oportunidades de que el pastor nos acompañara y que nos bendijera con este tipo de enseñanzas, porque qué sencillo se escucha, pastor, que con la alimentación, con la fruta, con el agua que bebamos y el descanso que tengamos, es una higiene para nuestro sistema nervioso y va a contribuir a tener una vida saludable. Así es, sobre todo el ayuno, hermana, ¿no? Cuando una persona también está muy estresada, muy cargada, y el Señor nos llama a ayunar. Entonces, una vez yo hice un estudio sobre el ayuno y descubrí que el ayuno limpia, ¿no? El ayuno desintoxica, ¿no? Y usted lo mencionó, el agua purifica también. Mire usted qué bonita la relación. Cuando nosotros hablamos de palabra, hablamos de agua, pensamos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, qué bonito ayunar con agua y con la palabra de Dios. Entonces, eso sería un remedio, a nosotros sería natural, pero también espiritual, ¿no? Porque es importante tener un equilibrio en nuestra vida, tanto secular como nuestra vida espiritual. La vida espiritual es muy importantísima, ¿no? Para nosotros, es importantísimo no perder esa comunión con el Espíritu Santo, no perder esa intimidad con nuestro Señor. La oración, hace mucho tiempo en nuestra congregación estuvimos hablando sobre la oración, ¿no? Y descubrimos que la oración, mire, se hizo un estudio, amada hermana, ¿no? En donde se ponía pacientes que oraban y se tenía pacientes que no oraban. Y se ha visto que los pacientes que oraban se recuperaban más rápido o dependían de menos medicinas. Entonces, sí, la oración por sí misma tiene un efecto sanador. Y qué mejor orarle a nuestro Señor, ¿no? Para que esa sanación tenga muchísima más efectividad en nuestra vida. Mm. Importantísimo. Y usted me hizo acordar sobre una frase que leí hace mucho tiempo cuando era estudiante de medicina, que decía, si tu problema no tiene solución, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Si tu problema no tiene solución, ¿de qué te preocupas? ¿No? Entonces, la moraleja es, y usted me dijo que las mamás a veces tenemos situaciones en donde no depende de nosotros, sino de ciertos factores, ciertas circunstancias. Eso nos trae incertidumbre y nos trae preocupación. Y esa es la preocupación la que nos hace daño, ¿no? El hecho de vivir pensando en que podría pasar algo a nuestros hijos, el hecho de que
nos podría pasar algo saliendo de nuestra casa, eso significa una preocupación. Y entendí yo, así, conversando o meditando en la palabra, que el Señor no se preocupa por nosotros. Amén, el Señor se ocupa de nosotros, ¿no? Entonces, es mejor usar nuestro tiempo ocupándonos de algo que preocupándonos de una situación que no podemos nosotros resolver. ¿No? Mm. Sería un consejo también para nuestros hermanos de 760. Pastor, hablando del sueño, porque usted hablaba de que tenemos que tener un descanso por lo menos de 8 horas continuas. Yo lo asocio con el reposo al que el Señor nos llama a que entremos. En una ocasión, y hace no mucho de esto, yo estaba muy preocupada, fíjese, pues preocupada por algo que yo sabía que iba a suceder, y era que mi hermano iba a partir con el Señor. Él estaba en una etapa terminal y yo me hinqué y le dije, Señor, eh, aquí estoy, y le abrí mi corazón. Y el Señor habló a mi vida y me dijo, tú estás como la hermana de Moisés, que estás viendo desde lejos, pero no lo dejas. Y me dijo, suéltalo. Y me mostró, me trajo a mi mente ese río, pues seguramente acrecentado, pero ese cesto calafateado que había preparado su madre para ponerlo ahí y que él iba a ir a un destino seguro. Y cuando el Señor trajo eso a mi corazón, me invitó a soltar a mi hermano, a dejarlo en sus manos. Y créanme que de verdad lo hice. Lo hice, pastor, y en mi corazón entró, claro está, yo no digo que me puse, todavía no he alcanzado ese nivel en donde la Biblia dice que debemos ser gozosos en la tribulación, ¿verdad? Había tristeza en mi corazón, pero había paz, porque el Señor nos llama a ese reposo. Y creo que tenemos que, dice la Biblia, procurar, ¿verdad? Entrar en el reposo. Y es muy importante, pastor, lo que usted nos hablaba. Si hay problemas, todos absolutamente los tenemos, pero tenemos que dejar que el Señor tome control de esas situaciones, de esas circunstancias, para que entonces verdaderamente podamos nosotros tener ya un resultado, porque nada ganamos con enfermarnos nosotros también, ¿verdad? Pastor, no sé si hay algo, es muy enriquecedora la plática que nos ha dado. He aprendido muchísimo, se lo agradezco mucho. Y no sé si hay algo adicional que usted crea que es necesario aportar para así ir dando por terminado este espacio, que vuelvo y repito, agradezco de todo corazón nos conceda para poder bendecir a toda nuestra audiencia. Sí, amada hermana, más bien agradecerle a usted este momento que nos da, simplemente una recomendación, ¿no? Lo que usted me acaba de narrar, por ejemplo, eso se llama confianza. Entregarle al Señor nuestra carga se llama confianza. ¿Y qué es la confianza? Tener fe en el Señor. El Señor, amada hermana, no nos va a abandonar. Por más pruebas, las más difíciles que pasemos, el Señor va a estar de nuestro lado, protegiéndonos, ¿no? Dándonos sabiduría, dándonos fuerza, dándonos valentía, dándonos coraje. El Señor no va a venir a resolver nuestros problemas, pero sí nos va a ayudar dándonos su espíritu, dándonos su paciencia, dándonos su dominio propio, los frutos del espíritu. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber usar los frutos para poder superar las pruebas. El Señor no ha venido a que dejemos de sufrir, sino que nos invita a nosotros a vivir en esta vida, pero superándolas con Él, ¿no? Entonces si hay un consejo que dar, amados hermanos de 760, sigamos confiando en el Señor, sigamos teniendo fe en Él. Él está con nosotros y no solamente con nosotros, sino con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Y todo problema, toda circunstancia, toda necesidad, el Señor la va a saber suplir en su tiempo, en su momento. Lo único que tenemos que hacer es saber esperar. ¿Y cómo esperamos? Amando y adorando a nuestro Señor. Pues solo me resta invitar a cada uno para que se suscriban al Facebook y al YouTube de Elim Ciudad Santa,
porque el pastor Richard está también compartiendo la palabra. En algunas ocasiones nosotros retransmitimos las enseñanzas, pero cuando usted quiera escuchar palabra de Dios, quiera escuchar algún consejo, pues puede suscribirse ahí. Vamos a poner un cintillo para que usted sepa cuál es la dirección electrónica de las redes sociales, más bien. ¿Cuál es el nombre de las redes sociales de Elim Ciudad Santa? Ellos están en Arequipa, Perú. Yo aprovecho para enviar un saludo muy cariñoso a la pastora Carmen Jessica de Hernández también, con quien tenemos una relación, bendito sea Dios, muy cercana, a pesar de que estamos tan lejos, pero el Señor nos ha hecho estar cercanos, ¿verdad? Bendecimos a su hijita también, pastor, y agradecemos sobremanera el tiempo tan valioso que nos ha otorgado. Sé que son múltiples las actividades que le corresponde atender, pero de todo corazón y a nombre también de nuestra audiencia, nosotros queremos agradecerle por este tiempo tan valioso que nos ha brindado y pues dejarle la invitación para que con la ayuda del Señor por lo menos cada 2 meses podamos conectarnos y tener este tipo de enseñanzas que son tan enriquecedoras. Palabras finales para nuestra audiencia, pastor, para despedir el espacio. Sí, amados hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación, hermana Albita. Un saludo también de paso a su esposo, el hermano Jorge, y a 760 también, que sigan los éxitos, que sigan las bendiciones, que sigan echándole esas ganas que siempre tienen. Nosotros también escuchamos, sobre todo los sábados, escuchamos Radio 760 y nos gusta mucho. Amén. La programación es amena, es cordial y nos sentimos en casa, ¿no? Porque lo que se transmite a través de 760, estamos, como decimos nosotros aquí, en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Un saludo fraterno para los hermanos de Guatemala y desde la ciudad de Arequipa. Serán bienvenidos cuando ustedes decidan venir por acá. Amén, Muchas hermano. gracias, pastor. Gracias de todo corazón y oramos a nuestro Dios que pueda darnos el entendimiento para poder atesorar lo que hoy hemos aprendido y para poder así también cuidar del templo de su Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. De nuevo, muchas gracias, y a cada uno de ustedes, hermanos queridos, pues nuestro amor fraternal y nuestro deseo porque se haga vida en nosotros lo que el Señor expresó en la tercera carta de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es nuestro lema en este espacio de salud integral y es lo que le pedimos a Dios también para todos los hermanos de Arequipa y para todos ustedes que están en sintonía de la radio. Que Dios les bendiga, pastor. De nuevo, gracias y que el Señor recompense este tiempo tan enriquecedor que nos ha dedicado. Mi hermana, bendiciones. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto. Te invitamos a participar en nuestro próximo diálogo para seguir creciendo juntos en conocimiento y sabiduría.